El amor revolucionó la vida de Juan Ramón. Este aragonés nunca quiso abandonar su tierra, pero tampoco se arrepiente. Ahora busca el río Ebro en el Danubio y siempre que puede se escapa a Zaragoza. Juan Ramón, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Disfrutando de las vistas de tu nueva tierra, ¿no? Pues sí, esta es una de las vistas que más me gustan de Budapest porque me recuerda mucho a Zaragoza. Porque tenemos el Parlamento que hace las veces del Pilar y tenemos el Danubio, que aunque es 4 o 5 veces más grande que el Ebro, pues está aquí en una disposición muy parecida con los puentes que lo bordean a cada lado. ¿Y cuánto tiempo llevas tú lejos de Zaragoza ahora? Pues ahora te llevaré 3 años y medio, más o menos. Yo me casé con mi mujer, que es húngara, que es de aquí, y llegado un momento me dijo: oye, que mi madre está aquí, que hay que venirse a Budapest. Y dije, bueno, pues venga, pues a Budapest. Bueno, es evidente que estamos rodeados de turistas. ¿Dónde nos encontramos ahora? Mira, pues ahora mismo estamos en el Bastión de los Pescadores. Aquí en la Edad Media había un pueblecito de pescadores. Y cuando se atacaba esta zona de la ciudad, eran los pescadores los encargados de defender esta parte. Una peculiaridad que tiene el bastión es que tiene 7 torres y las 7 torres representan a cada una de las tribus magiares que vinieron aquí y formaron lo que es la Hungría que se conoce hoy en día. ¿Y cuál es tu trabajo aquí, Juan Ramón? Bueno, pues mira, mi trabajo aquí es exactamente el mismo que hacía cuando estaba en Zaragoza. Nosotros lo que hacemos es publicidad por internet. Cuando alguien pincha en un banner, en un pop-up, esas cosas tan odiosas que molesta a todo el mundo cuando estás navegando... Tú estás pues, detrás. Exactamente. Porque tú de formación eres informático. Sí, yo estudié Ingeniería Técnica en Informática y bueno, pues he terminado trabajando aquí. ¿Y es una ventaja que a ti te pague una empresa española y que por tanto tu sueldo no sea húngaro? Básicamente hay 2 ventajas para mí, ¿eh? Una, que a nivel de pensión en el futuro, las pensiones que se pagan aquí son prácticamente muy pequeñas, y tiene otra, que como cobro en euros, cuando el euro, como por ejemplo ahora, está por encima de los 320 florintos, mi sueldo es mayor de lo que sería normalmente. Pero aquí, por ejemplo, que es un capital de un país, aunque sean solo 10 millones de habitantes, los alquileres y demás son más altos que en Zaragoza. ¿Y qué tenemos ahora aquí? Tienes la iglesia de San Matías. Esta iglesia es una maravilla. La mayor ampliación la hizo Matías Corvino, que curiosamente estaba casado con Beatriz de Nápoles, que aquí la conocen como Beatriz de Aragón. En aquella época, pues Nápoles pertenecía a Aragón y ella era hija bastarda de uno de los reyes aragoneses. Es curioso porque tiene relación con nuestra tierra. ¿Ves esa banderica de Aragón? Realmente es la bandera de la ciudad, de la parte de Buda, que se puso en honor a Violante de Hungría, que fue una princesa de aquí del 1200, que se casó con Jaime I el Conquistador. Al ser reina de Aragón, la ciudad de Buda tomó como suya la bandera de la corona. O sea que los aragoneses que vengan por aquí de turismo se van a encontrar su bandera. Y dirán, mira, nos han puesto la banderica porque hemos venido nosotros. Y está por la zona de Buda. Es la zona de Buda. En la zona de Pest, que era una ciudad aparte, tienen otra bandera completamente distinta, pero en esta parte de la ciudad, en la ciudad de Buda, en la parte de Buda, es la de Aragón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ahora vamos a coger el metro para ir al barrio judío. Muy bien, y este metro por lo que veo es muy antiguo. Bueno, pues este metro es el segundo metro más antiguo del mundo y además en el 2002 lo declararon Patrimonio de la Humanidad. ¿Cuánto cuesta aquí el metro? Pues el metro cuesta un ticket de unos 350 florintos, que vienen a ser como un euro 20. La verdad es que el transporte público aquí, aparte de funcionar bastante bien, es bastante asequible. ¿Qué se nos sipen? Pues ya estamos, circulando en uno de los metros más viejos del mundo. ¿Es Budapest entonces una ciudad segura? Pues sí, la verdad es que dicen que es una de las ciudades más seguras del mundo. Y vamos, la prueba de ello es que tú puedes ir a cualquier sitio y no tienes sensación de peligro. Y aquí tú entras en cualquier sitio que están a punto de darse una paliza y tú no tienes sensación de que esté pasando nada. Es gente muy tranquila. Para que la gente se ponga muy mal, tiene que ser algo muy gordo. Yo he estado como en Moscú, en Nueva York. Oye, son ciudades seguras, pero según qué sitios te metes, pues tienes sensación de peligro. Aquí eso no te va a pasar en ningún lado. ¿Y a dónde nos has traído, Juan Ramón? Bueno, pues mira, os he traído al barrio judío, porque aquí en el barrio judío podemos encontrar una cosa muy nuestra, que es este graffiti, que es de un diplomático aragonés, Ángel Sambriz. Lo conocían como el Ángel de Budapest porque es que salvó a más de 5.200 personas. Él estaba de diplomático en la embajada española, compraron edificios y les ponían en la entrada del edificio una placa diciendo que era de la legación, que pertenecían a la legación española. Y ahí me confinaba a todo el mundo que podía. Conocemos mucho a Oskar Schindler, que salvó a 1000 gracias a Steven Spielberg,
y tenemos aquí a un aragonés ilustre que salvó a más de 5.000 vidas. Me hace gracia porque para mí es muy cercano, porque la familia Sanz-Briz vivía en la calle Alfonso, que es donde vivía también la familia de mi padre. Andrassy, la avenida más importante de la ciudad, y aquí en esta avenida es donde podemos encontrar todas las tiendas de lujo para ir de compras. Y bueno, la razón más importante de estar aquí es que he quedado con mi mujer y con mi niña. Ha nacido en Zaragoza, es aragonesa. Venid aquí, que os voy a presentar. Mira, entonces, mira, que es mi mujer. Hola. Y este es mi bombón de 6 años, Sofía Pilar, como una buena aragonesa. ¿A que sí, cariño? Hola, guapetona. Bueno, ¿y cómo fue que este zaragozano acabó casado con una húngara? Bueno, pues mira, yo vine de viaje a Budapest y la conocí. Y al final, pues, las cosas de la vida. Nos casamos. Estuvimos unos años en Zaragoza y luego hemos vuelto. Porque esto era el trato. ¿Cuál fue tu experiencia como húngara viviendo en Zaragoza? ¿Te gustó? Muy bien, la verdad que muy bien. La gente es súper amable, estaba contenta, pero luego hemos decidido de volver por 2 motivos. Es una por mi mamá, que se ha quedado viuda, y la otra es por la niña, que quiero que hable perfecto húngaro. Nagyon tetszik Zaragoza. ¿Y eso qué significa? Que me gusta mucho Zaragoza. Aprovechando que estamos aquí en esta avenida de lujo, os quería preguntar si es muy caro, por ejemplo, aquí ir de compras. Pues sí, esta calle, por ejemplo, está lleno de tiendas de lujo. Claro, las compras aquí son más caras porque el impuesto es más alto, es 27%. Vaya diferencia con respecto a España. Es una diferencia importante. Pero tenemos también el lado positivo, que por ejemplo, para entrar a la ópera hay también tickets de 15 euros. Tienen muchísima más oferta. O sea, quiero decirte, no es que tengan más oferta que Zaragoza, es que probablemente tendrán mucha más oferta cultural que Madrid y que casi cualquier capital de provincia de España. Aquí tenemos la Basílica de Budapest, que tiene entidad catedralicia y es el edificio eclesiástico más representativo del país. Pero todo esto, que es súper importante, a mí me importa poco porque en realidad lo que a mí me importa es que es donde me casé con mi mujer. ¿Aquí es donde os casasteis? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Pues nos casamos hace... En 2011. En 2011, perfecto, muy bien. Menos mal que me traiga a mi mujer y me recuerda todas las fechas, porque yo soy un desastre. Lo que sí sé es que vino el cura desde Zaragoza para casarnos y nos cantamos el himno de la Virgen del Pilar, porque no podía faltar. La tradición es que después de la ceremonia, cuando vais con los invitados a cenar, la novia si cambia de ropa y si viste de rojo. Eso es una cosa que no hay en España. Estamos en la Basílica de San Esteban, que es la basílica más grande de Budapest, y ahora estamos enfrente a la mano derecha de San Esteban. Fue el encargado de cristianizar toda esta zona que era pagana. El milagro de la mano es que después de miles de años se ha conservado en perfectísimo estado. Tenemos también a Ferenc Puskás, que era uno de los jugadores más famosos de la historia del fútbol, que jugó en Real Madrid. O sea que estamos ahora mismo sobre la tumba de Ferenc Puskás, un histórico del Real Madrid. Pues sí. Sí. Además es de los que más conocen aquí en Budapest porque fue de los pocos que regresó de España aquí e invirtió mucho dinero en la sociedad, creó una escuela deportiva para los niños y fue una persona que hizo muchas cosas. Bueno, Rubén, no nos podemos ir de este barrio sin enseñarte una de las múltiples estatuas que hay por todo Budapest, de bronce. Esta en concreto representa a un policía de la época imperial. Y como verás está la barriga totalmente desgastada y eso es porque la gente la toca y la frota porque dicen que eso te hace adelgazar. Bueno, familia, ¿qué hacéis aquí? Veo que ya os han contado la leyenda de la barriga. Sí, la hemos escuchado por casualidad y después de comer todo lo que hemos comido yo creo que es el momento de bajar un poquito. ¿De dónde sois? De Cádiz. ¿Y vuestra experiencia de momento aquí en Hungría? Todo lo que estamos viendo, la verdad es que estamos gratamente sorprendidas. No esperábamos. Nos ha gustado más de lo que pensábamos. Bueno, pues estamos disfrutando. Adiós, gracias. Luego la realidad es que esta estatua es así tan oronda porque lo hicieron a idea para representar que la cocina húngara
Era una cocina muy buena y, bueno, generaba estas barrigas prominentes. Bueno, Rubén, te he traído aquí al Extrarradio de Budapest para enseñarte una cantina donde vamos a poder degustar de la comida típica húngara. Entiendo que estará muy buena esa comida porque tú te has quedado aquí. Pues la verdad es que está muy bien y además tiene ciertas similitudes en los guisos con la española. Mira, nos van a dar una grapita, bueno, esto lo llaman palinka y está buenísimo. Por los aragoneses en el mundo. Mira, aquí están preparando unas lentejas. Nosotros en fin de año lo celebramos comiéndonos las uvas y ellos lo que hacen es comerse un plato de lentejas y cantar el himno nacional, que para ellos da buena suerte y es una buena entrada de año. Esto es una pasta típica húngara, tajoña, a Masterchef Aragón. Juan Ramón, ¿y por qué estás disfrazado de chef? ¿Qué vas a hacer? Esto es panceta. Grasa animal. Hay que comer bien, con el frío que hace aquí hay que tener una buena provisión de grasa para aguantar el frío. Me han bajado a las cocinas del infierno. Un poquito de picante, que ya nos han advertido que hay que echar poco porque esto pica que mata. Yo no lo sé, voy a intentar distribuirlo bien y si no al que le toque la sorpresa le ha tocado. ¿Echas mucho de menos la cocina de tu tierra? Pues mira, te voy a decir una cosa, parecerá una tontada, pero esas borrajicas con almejas o esas miguicas con su ubica, esto es de lo más típico que hay, que es el páprica húngaro. Lo hay dulce y picante como el pimentón en España. Ahora vamos a la parte más importante, que es probar. No te faltan atenciones, ¿eh? Oye, espectacular. Nayon yo. Esto se llama pachirta y es cuando un violinista es capaz de tocar el violín como si fuera un pájaro. Esto es muy típico de ellos, esa especie de zapateado con palmeado. Chicos, que sigáis disfrutando de Budapest y os vemos pronto por Aragón. Gracias. Venga, hasta la vista. Adiós, adiós.